iniciar el estudio del límite de funciones a través de los teoremas, hay dos de esos teoremas que son fundamentales para poder iniciar este estudio y de los cuales vamos a partir para luego resolver una serie de ejercicios. El primero de estos teoremas nos dice que es el límite de una constante y nos dice que el límite de una constante c cuando un valor de x tiende a A es igual a la misma constante. Es decir, que el límite de una constante sin importar el valor al cual se acerque x va a seguir siendo la misma constante. Para que esto quede totalmente claro, vamos a hacer unos ejemplos acá. Entonces vamos a tener, como primer caso, supongamos que tenemos el límite cuando x tiende a 2 de 4. Como podemos observar, 4 es una constante, ya que su valor no cambia al ser un número. Entonces, sin importar que x tienda a 2, el valor de este límite va a seguir siendo la misma constante, que es 4. Como segundo caso, podríamos tener, por ejemplo, el límite cuando x tiende a negativo 1 de 6. Como podemos observar, el límite, al igual que en el caso anterior que era 4, ahora es 6. Sigue siendo una constante, por lo tanto el límite va a seguir siendo 6. Y para que esto quede totalmente claro, vamos a hacer un tercer caso en el cual tengamos el límite cuando x tiende a 3 de negativo 9. Como podemos observar, negativo 9 también es una constante y x tiende a 3 como puede tender a 5, a 6, a cualquier valor, pero al ser una constante acá, el límite sigue siendo la constante misma. Entonces vamos a tener negativo 9. Entonces aclarar, en resumen decir que el límite de una constante es siempre la misma constante. Luego tenemos el límite de la función identidad, es decir, cuando tengamos la variable x. Dice que el límite cuando x tiende a A de x es el valor de A. Es decir, que la x la vamos a sustituir por el valor al cual tiende. En este caso es A. Entonces, para que esto quede totalmente claro, vamos a hacer también algunos ejercicios y verán que simplemente es sustituir el valor de x. Como primer caso podríamos tener el límite cuando x tiende a 3 de x. Como pueden observar, como x tiende a 3, entonces esta x la voy a sustituir por 3, por lo cual el límite cuando x tiende a 3 de x es el 3 mismo. Como segundo caso, podríamos tener el límite cuando x tiende a 2, y ahora no necesariamente voy a escribir la función identidad, sino para que nos vayamos haciendo una idea, ahora voy a tener, por ejemplo, el límite de 2x. Como pueden observar, como x acá tiende a 2, quiere decir que esta x yo la voy a sustituir por ese valor de 2. Por lo tanto, esto me va a quedar como este 2 lo voy a copiar, 2, abro paréntesis, y en lugar de la x voy a sustituir el valor al cual tiende, que en este caso es 2, por lo tanto 2 por 2 es 4. Por lo tanto el límite de 2x cuando x tiende a 2 es 4. Y así podríamos tener algunos otros casos, por ejemplo, como tercer ejemplo podríamos tener el límite cuando x tiende a negativo 1 de 5x. Podríamos tener entonces, ver claro que en lugar de x, el valor de x es negativo 1, vamos a tener 5 por negativo 1, sustituimos la x por este valor al cual se acerca, y vamos a decir entonces 5 por negativo 1, el 5 es positivo, por lo tanto más por menos es menos, y 5 por 1 es 5. Por lo tanto, este sería el límite. Una vez aclarado esto, entonces, que son los dos teoremas fundamentales para poder comprender los límites de funciones, podríamos decir funciones básicas, como introducción al límite de funciones, vamos entonces ahora a proceder a resolver una serie de ejercicios sobre límite de funciones. Como primer ejemplo de límite de funciones tenemos este caso sencillo, el cual nos dice que encontremos el límite cuando x tiende a 5 de esta función de 3x menos 7. Como pueden observar, como el valor de x tiende a 5, quiere decir que esta x la vamos a sustituir por 5.
Por lo cual, al resolver este límite vamos a tener lo siguiente. Vamos a decir el límite cuando x tiende a 5 de, y aquí vamos a abrir un paréntesis, 3, y en lugar de x vamos a sustituir 5. Como esta x se está multiplicando con el 3, entonces ese 5 de la x lo vamos a sustituir entre paréntesis. Entonces en lugar de 3x, 3 por x nos va a quedar 3 por 5. Y luego continúa menos 7. Entonces menos 7 lo copio y luego cierro con este paréntesis de acá, por lo cual nos va a quedar 3 por 5 menos 7. Luego si continuamos, esto es el límite cuando x tiende a 5 de 3 por 5, eso es 15, por lo cual vamos a tener 15 menos este valor 7 de acá. 15 menos 7. Entonces vamos a tener que 15 menos 7 es igual a 8. Por lo tanto, el límite es 8. En resumen, para finalizar el ejercicio, volvemos a copiar el ejercicio original y decimos el límite cuando x tiende a 5 de 3x menos 7 es igual a 8. Y esta, por lo tanto, sería la respuesta para este ejercicio. Ahora tenemos un segundo caso. Siempre la idea de encontrar este límite es igual al anterior. Vamos a ir sustituyendo el valor de x. En este caso nos dice que x tiende a 2. Entonces, donde aparece cada x, vamos a sustituir por ese valor al cual tiende x. Entonces, aquí vamos a tener que esto es igual a 2. En lugar de x sustituyo este 2 de acá, digamos, este 2 es este, ¿ok? Entonces, luego esta x la voy a sustituir por 2, me va a quedar por 2. Pero resulta que esta x está elevada al cuadrado, por lo tanto este 2 también aquí va a quedar elevado al cuadrado. Más este 2 lo voy a copiar y en lugar de x sustituyo nuevamente este 2, entonces me va a quedar 2 por 2. Y al final solo resta copiar negativo 1. Y ahora voy a resolver esta operación de acá. Recuerden que en la jerarquía de las operaciones, suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación, la potencia, es decir, esta potencia de acá, 2 a la 2, tiene mayor predominancia que la multiplicación de 2 por 2. Entonces, primero voy a resolver la potencia. Cuando yo tengo una multiplicación y una potencia combinada, primero resuelvo la potencia. Entonces, este 2 de acá simplemente lo voy a copiar y luego 2 elevado a la 2 sabemos que es 4 y luego voy a copiar el resto del ejercicio. 2 por 2 menos 1. Simplemente resolví la potencia. Y ahora voy a resolver las multiplicaciones, por lo cual acá tengo 2 por 4, eso es 8, 2 por 2 es 4 y el negativo 1 lo voy a copiar. Resuelvo esta suma, 8 más 4 es 12 y si a 12 le resto 1 me queda 11. Por lo tanto la respuesta es 11. Para finalizar concluyo el ejercicio diciendo el límite cuando x tiende a 2, copio el ejercicio original, 2x al cuadrado más 2x menos 1 es igual a 11 y por lo tanto 11 sería el límite de esta función cuando x tiende a 2. Como tercer ejemplo tenemos el siguiente caso. ¿Ok? En este caso pues es una función racional ya que tenemos variable tanto en el numerador como en el denominador, pero la idea de encontrar este límite sigue siendo la misma. Simplemente vamos a sustituir el valor de la x, el cual me indica el límite. En este caso me dice que la x tiende a negativo 3, es decir, que en donde esté esta x voy a sustituir por negativo 3 y donde está esta x también voy a sustituir por negativo 3. Por lo cual, al resolver este límite voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener que esto es igual a 4 y en lugar de x voy a sustituir negativo 3 entre paréntesis porque la x se está multiplicando con el 4. Entonces 4 por negativo 3 y luego continúa negativo 5. Por lo tanto negativo 5 lo voy a copiar aquí a la par. Todo esto sobre
y luego tengo 5x, es decir, 5 por x. Pero como la x tiende a 3, voy a sustituir 5 por negativo 3 y luego continúa negativo 1, por lo cual simplemente lo voy a copiar. Si resuelvo esta operación, voy a obtener que 4 por negativo 3, como aquí antecede un positivo, es más por menos es menos, 4 por 3 es 12, menos 5, y luego 5 por negativo 3, más por menos es menos, 5 por 3 es 15, y luego negativo 1 lo voy a copiar. Continúo resolviendo esto y voy a obtener que menos 12 menos 5, al ser dos números negativos, se van a sumar. Recuerden, si debo 12 y debo 5, ahora debo 17. Dos deudas generan una deuda mayor, por lo tanto esto me va a dar negativo 17. Sobre menos 15 menos 1 se aplica el mismo concepto anterior y obtenemos como resultado negativo 16. Como pueden observar, negativo 17 entre negativo 16 no se pueden dividir, ya que no representa una división exacta, y tampoco se puede simplificar. Sin embargo, puedo dividir simplemente los signos, este negativo entre este negativo, para convertir todo a positivo. No es conveniente dejar negativo sobre negativo, por lo cual al final voy a obtener 17 sobre 16. Y recuerden, al final en resumen del ejercicio digo, el límite cuando x tiende a negativo 3 de 4x menos 5 sobre 5x menos 1 es igual a 17 sobre 16, y este sería el límite de esta función cuando x tiende a negativo 3. En el siguiente ejercicio en particular tenemos que encontrar el límite cuando x tiende a 1 de la raíz cuadrada de toda la función 8x más 1 sobre x más 3. La idea no cambia, siempre sigue siendo de que vamos a sustituir el valor de la x por el valor al cual se acerca acá, es decir, en este caso es 1. Entonces esto vamos a obtener que es igual a tener 8, en lugar de x vamos a sustituir 1, más este 1 que está sumando, sobre, acá en lugar de x vamos a sustituir 1, más este 3 que acá también está sumando. Recuerden que todo esto está dentro de un radical, dentro de una raíz cuadrada. Por lo tanto, esto va a ser igual a 8 por 1. Si resolvemos esta multiplicación, 8 por 1 es 8. Entonces vamos a obtener que esto es 8 más 1 sobre 1 más 3. Resolviendo primero solo la multiplicación, perfectamente también pudimos haber dicho 8 más 1, 8 por 1 es 8, más 1, 9 directamente. En este caso lo voy a resolver paso a paso. Luego voy a tener 8 más 1, por lo tanto 8 más 1 es 9, y 1 más 3 en el denominador es 4, por lo cual obtengo 9 cuartos. Luego vamos a tener entonces la raíz cuadrada de 9 cuartos. El 9 tiene raíz cuadrada que es 3 y el 4 tiene raíz cuadrada que es 2. Por lo tanto, aunque las puedo obtener exacta, para que esto quede mejor representado voy a separar el radical y voy a decir raíz cuadrada de 9 sobre la raíz cuadrada de 4. Vamos a continuar el ejercicio acá y vamos a obtener la raíz cuadrada de 9, sabemos que es 3, y la raíz cuadrada de 4 sabemos que es 2. Por lo tanto, la respuesta es 3 medios. Y recuerden que al final vamos a concluir diciendo el límite cuando x tiende a 1 de la raíz cuadrada de 8x más 1 sobre x más 3 es igual a 3 medios. Y ahí tendríamos la respuesta a este ejercicio. Para finalizar con esta serie de ejercicios, vamos a resolver este último límite, el cual nos dice que encontremos el límite cuando x tiende a 4 de la raíz cúbica de toda esta función. Observen que a diferencia del caso anterior, ahora aquí tenemos una raíz cúbica.
Para resolver esto vamos a seguir sustituyendo igual que en los casos anteriores. Vamos a decir entonces raíz cúbica de, y vamos a sustituir donde está cada x, vamos a sustituir por el valor al cual tiende acá, que es 4. Por lo tanto nos va a quedar 2 en lugar de x, 4 elevado al cuadrado. Luego continúa menos 3 y donde está esta x voy a sustituir 4 más 4. De esta manera, simplemente este más 4 que faltaba ahí, lo terminé de copiar acá. Recuerden que todo esto está siendo dividido por 2x al cuadrado, es decir, 2, y en lugar de x voy a sustituir 4, y esto está al cuadrado, por lo tanto acá al cuadrado, menos x, es decir, menos, y entre paréntesis, 4, menos 1, entonces menos 1. Para no tener dificultad, les aconsejo que cada vez que sustituyan x la sustituyan entre paréntesis. Luego, al continuar este ejercicio vamos a tener que resolver primero las potencias, es decir, primero voy a resolver esta potencia de acá y también voy a resolver esta potencia de acá. Una vez resueltas esas potencias, entonces voy a proceder a resolver las multiplicaciones. Entonces voy a tener que esto es raíz cúbica de 2 por 4 a la 2, es decir, 16. Recuerden que 4 elevado a la 2 es 16 y lo demás simplemente lo copio. Menos 3 por 4 más 4 sobre, y lo mismo sucede en el denominador. 2 lo copio, este 2 lo copio acá y el 4 a la 2 me va a dar como resultado también 16 menos este 4 menos 1. Una vez que lo tengo hasta ahí, ahora sí voy a proceder a resolver las multiplicaciones, es decir, 2 por 16, 3 por 4, 2 por 16 y negativo por 4. Entonces voy a tener que esto es la raíz cúbica de 2 por 16 es 32, menos 3 por 4 es 12, y el positivo 4 del final lo copio, sobre 2 por 16 es 32, y acá este 4 recuerden que es positivo, entonces menos por más nos va a dar como resultado menos, y simplemente saco el 4 del paréntesis, menos 1, simplemente lo voy a copiar, y ya obtengo acá estas operaciones. Vamos a continuar con el ejercicio y vamos a decir, bueno, esto es la raíz cúbica de 32 menos 12, eso es 20, y luego 20 más este 4 del final, eso es 24, sobre 32 menos 4 es 28, y 28 menos 1, eso es 27, por lo tanto vamos a tener 27. Y nos queda la raíz cúbica de 24 sobre 27. El 24 no tiene raíz cúbica, pero el 27 sí. Por lo tanto vamos a separar y vamos a decir raíz cúbica de 24 sobre la raíz cúbica de 27, de esta manera. Entonces, con el 24 lo que puedo hacer es simplificarlo lo más posible, es decir, voy a tomar el 24 y voy a obtener sus factores primos. El 24 tiene mitad que es 12, el 12 tiene mitad que es 6, 6 tiene mitad que es 3 y 3 tiene tercera que es 1. Entonces, como aquí es raíz cúbica, voy a agruparlo de 3 en 3 siempre y cuando sean semejantes. Recuerden, esto es simplificación de radicales. Entonces, esto me quedaría como 2 a la 3 y esto me quedaría como 3. Entonces, raíz cúbica de 24 sería lo mismo que tener raíz cúbica de 2 a la 3 por 3. Este 2 a la 3 va a salir del radical al estar elevado al cubo, va a salir como 2, ya sin el exponente 3, y este 3 va a quedar dentro de la raíz cúbica, ya que no cuenta con un exponente 3 para poderlo sacar. Entonces nos va a quedar que raíz cúbica de 24 al final es lo mismo que tener 2 raíz cúbica de 3. Entonces simplificamos y sustituimos.
2 raíz cúbica de 3 en el numerador, y en el denominador sabemos que la raíz cúbica de 27 es 3, porque 3 multiplicado por sí mismo 3 veces nos da como resultado 27. Y al final vamos entonces a concluir nuestro ejercicio. Vamos a decir el límite cuando x tiende a 4 de la raíz cúbica de 2x al cuadrado menos 3x más 4 sobre 2x al cuadrado menos x menos 1 es igual a 2 raíz cúbica de 3 sobre 3. Y por lo tanto, este valor que obtuvimos al final es la solución para este límite.